Hola, bienvenidos a Diálogo CGTN en español. Hoy tenemos un programa especial para hablar en profundidad sobre el Mercosur. El Mercosur, su pasado, su presente, su futuro, sus posibilidades de cooperación con China. Y para eso tenemos invitados de lujo para analizar a fondo. Estamos con Gonzalo Tordini, que es máster en Cooperación Económica Internacional por la Universidad de Beijing. Gonzalo, gracias por venir. Gracias por invitarme. Estamos también con Emanuel Porceli, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Emanuel. Y también estamos vía videoconferencia en comunicación con Welber Barral desde Brasil, que es consultor económico, fue secretario de Comercio durante el gobierno anterior de Lula da Silva. Welber, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y estamos también con Jorge Peralta, que fue gerente de la Cámara de Comercio entre China y Paraguay. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, ¿cómo evalúas el rol del Mercosur en estos últimos 30 años en la integración de América del Sur? Fue lo que necesitamos. Sin conflictos de seguridad, el comercio creció, la movilidad de personas creció, el intercambio educativo, en salud, en infraestructura fue muy importante y fue lo que necesitamos para la realidad de los países. Claro. Ahora, Manuel, recién Gonzalo hacía un análisis de cómo fueron estos 30 años. Hacia adelante, ahora aparece en el gobierno argentino una idea de reforma muy ambiciosa, ¿no?, del Mercosur, pero que pareciera que no genera consenso en el resto de los países integrantes del bloque. ¿Cómo te parece que se está dando esa discusión? Las propuestas de reforma que está haciendo el gobierno argentino, que no son muy distintas de algunas iniciativas que tuvo el gobierno de Bolsonaro en los años anteriores. Y de Uruguay también está un poco en esa Y en algún momento de Uruguay, exactamente, no en todos los mismos ítems, pero sí hay un signo ahí compartido, tienen que ver con un proceso que no termina de cerrarse ni de cimentarse, que en parte tiene que ver con los desacoples políticos y económicos que transitan especialmente Argentina y Brasil. Claro. No, me quedo pensando porque vos haces mención entonces a diferencias que son de índole estructural casi, ¿no?, entre el Mercosur que tenemos hasta hoy y que hemos construido en estos 30 años con respecto a las reformas que plantea el gobierno argentino en este momento. Claro, digo, en verdad hay elementos que tienen que ver con las formas muy propias del actual gobierno argentino. Claro. Hay otros elementos que trascienden simplemente la coyuntura de quien está delante hoy del Poder Ejecutivo Nacional en nuestro país. Sin embargo, hay cuestiones que tienen que ver con qué pasa con el arancel externo común, qué pasa con los regímenes especiales vinculados con azúcar y mercado automotriz, digamos, que siguen estando como en una especie de cuestión irresuelta, ¿no? ¿Qué pasa con una reforma trunca en términos institucionales del Mercosur que tiene casi 15 años ahí dando vuelta? Un conjunto de instituciones que obviamente el gobierno argentino, en esa lógica de achicar todo lo que se pueda achicar, intenta reducir, pero que no es muy distinta a la iniciativa que tuvo el mismo gobierno de Mauricio Macri hace 10 años atrás, ¿no? Entonces digo, hay elementos que no son propios digamos, de la dinámica de la coyuntura política doméstica de Argentina, sino que trascienden eso, ¿no? Claro. Por supuesto, con las singularidades del caso. Y Gonzalo, ¿qué rol juega en este momento particular del Mercosur el acuerdo con la Unión Europea? Es un acuerdo que incluye el libre comercio, muy gradual en algunas áreas, hasta 15 años en áreas que el Mercosur le interesa proteger, con bastante debates en Europa, principalmente en Francia, sobre los intereses del campo francés. Lo que hay que pensar y lo que los equipos técnicos se tienen el trabajo de realizar es establecer las áreas. Y el tema automotriz es un aspecto importante. Argentina es un productor importante de autos, emplea gran mano de obra, también Brasil, y ha funcionado relativamente muy bien el acuerdo de autopartes, de intercambio de partes entre Brasil y Argentina, que se pone ahí ahora, veremos, con la posibilidad de un acuerdo Mercosur-Unión Europea de entrada de los autos europeos y de nuevas tecnologías además, como por ejemplo los autos eléctricos, donde Argentina está retrasada, los países de Mercosur, Argentina en particular, retrasada en las capacidades para poder hacer esos autos.
Claro. ¿Y qué falta para que ese acuerdo se ponga en práctica? Bueno, en principio falta finalizar el proceso de aprobación por parte de las instituciones europeas y luego falta el mismo proceso en nuestro país, ¿no? Digo, tanto en Argentina como en Brasil, como en Paraguay y en Uruguay, tiene que pasar por los 4 parlamentos nacionales, con lo cual ese proceso posiblemente sucederá con los diputados que se eligen, por ejemplo, en octubre en Argentina. Y sumado un poco a lo que recién decía Gonzalo, digo, una de las cosas que a mí me parece interesante poner arriba de la mesa es la dificultad en la construcción de una agenda pública sobre las consecuencias del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto no está claro. Digo, los actores económicos de la Argentina no lo tienen claro. No lo tuvieron claro ni cuando fue la firma en 2019, ni el actual cierre que se terminó finalizó en 2024. Y eso me parece que es un tema interesante para pensar cómo en ese proceso de que obviamente va a haber ganadores y perdedores, bueno, hay sectores que todavía no tienen claro de qué lado están del fiel de la balanza. Claro. Jorge, ¿qué papel cumple el Mercosur en la relación comercial entre la región y China? Bueno, el Mercosur juega un papel de facilitador para la cooperación entre China y América Latina, actuando como un bloque económico y de diálogo para la región, particularmente en la negociación de acuerdos comerciales para exportaciones de commodities, dígase productos agrícolas, minerales, y las importaciones de productos manufacturados chinos. China se ha convertido en un principal socio comercial de países del Mercosur, impulsando las economías en la región a través de compra de productos primarios, venta de bienes industriales, tecnológicos. En estos 30 años de relación entre China y los países del Mercosur se ha fortalecido notablemente, con China reemplazando a Estados Unidos como principal socio comercial del bloque desde el año 2015. No obstante, hay un tema ahí, el Mercosur puede servir como un espacio de diálogo, negociación para coordinar posturas y mejorar la cooperación con China, en lugar de negociaciones bilaterales individuales entre China y cada país miembro. Y ahí tenemos una dificultad. En mi país, Paraguay, no reconoce a China continental y eso genera un problema también, porque si bien somos chiquitos, para China es un voto más y también en este mismo momento de toda la guerra comercial con Estados Unidos, a China no le vendría mal también tener un país como Paraguay que le reconozca, y eso va a fortalecer el Mercosur. Particularmente, como ex gerente de la Cámara de Comercio Paraguay-China, cada vez más hay sectores económicos en Paraguay que buscan que el gobierno tome la decisión, pero es muy difícil el lobby en el Congreso. Incluso ahora la Unión Industrial Paraguaya está publicando un estudio que nosotros lo hemos discutido y lo hemos debatido, donde supuestamente se demuestra que hay una pérdida potencial de Paraguay reconociendo a China en la economía, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Varios analistas económicos en Paraguay, muchos empresarios, más bien hablan de que a Paraguay le convendría más tener relaciones con China diplomáticas, porque podríamos vender directamente nuestros productos principales que van de manera indirecta a China, pero que podríamos hacerlo de manera directa. Claro. ¿Y en qué áreas y en qué sectores crees que hay potencial para que siga creciendo tanto el comercio, ¿no?, entre los países del Mercosur y China, como las inversiones, el financiamiento, que también viene creciendo muy fuerte en la región, el financiamiento y las inversiones chinas? Bueno, tendríamos que tener una transferencia también de tecnología, habría que buscar eso. Tecnología y valor agregado, básicamente. Un potencial para aumentar la exportación de productos con mayor contenido tecnológico y valor agregado desde el Mercosur, buscando ir más allá de las materias primas. Fortalecer también el comercio de servicios, buscar promover y fortalecer el comercio en el sector servicios. Cooperación en el sector agropecuario, una mayor colaboración repito, en ciencia y tecnología agrícola específicamente, capacitación, cooperación en ganadería, pesca, acuicultura para mejorar la seguridad alimentaria. China tiene como uno de sus principales metas del plan quinquenal del gobierno el tema de la seguridad alimentaria. Y aprovechar también estos foros como, por ejemplo, CELAC,
y los acuerdos comerciales facilita la cooperación y el establecimiento de relaciones estables a largo plazo. Pero todos tendríamos que ir en la misma sintonía, como que estamos muy dispersos en el Mercosur, es complicado de esa manera, se buscan más bien acercamientos bilaterales y cada país otra vez con sus, digamos, problemas internos. Habría que buscar un poco más de eso para diversificar nuestra oferta exportable. Welber, ¿y en qué etapa se encuentra en este momento la integración latinoamericana y qué obstáculos crees que está encontrando esa integración? Si miramos la evolución de la integración latinoamericana desde el Acuerdo de Montevideo de 1980, lo que tenemos hoy, sobre todo en América del Sur, en efecto, es una gran área de libre comercio. Además de Mercosur, tenemos acuerdos de Mercosur con los países andinos, con Colombia, con Chile, con Ecuador. De otro lado, tenemos ahí acuerdos bilaterales entre los países también. Entonces, de hecho, ya tenemos las reglas, las instituciones para una gran área de libre comercio en América del Sur. Los problemas son otros. Tenemos problemas de burocracia, tenemos problemas de las fronteras donde hay un demanda de tiempo grande para cruzar. Tenemos temas de inversión regional entre los países del bloque mismo, de la región sur. Y sobre todo, tenemos problemas de infraestructura. Todos los países de Sudamérica han tardado muchísimo en modernizar sus infraestructuras y hoy tenemos más costo para una transferencia de bienes entre Brasil y Chile, entre Argentina y Colombia, que muchas veces el tráfico de bienes con Asia o con Europa. Ahí hay necesidad de inversión, sobre todo en lo que es infraestructura y reducción de la burocracia. Voy a volver a vos, Emanuel, también para preguntarte en qué etapa está la integración latinoamericana y qué obstáculos crees que está encontrando. No, el principal obstáculo yo creo que hoy lo que tenemos es un proceso de atomización. Digo, ¿qué es la integración latinoamericana? ¿Cuál es el paraguas que la contiene, ¿no? Digo, Mercosur es una estructura que con sus debilidades y con sus puntos sin resolver sigue siendo una estructura que da sentido a la integración, por lo menos, del bloque subregional. Por el otro lado, tenés una comunidad andina que hace ya un tiempo largo, y cuando digo un tiempo largo digo más de 20 años, no funciona en su interior, sigue teniendo institucionalidad, sigue explicando el comercio intrarregional, pero no explica el comercio extrarregional porque parte de sus miembros tienen tratados de libre comercio, en algunos casos con China, Estados Unidos y la Unión Europea. Va variando, pero lo que hace es que el bloque como tal no tiene una posición uniforme. Y luego las estructuras mucho más grandes, como el caso de la CELAC, es una estructura que es un foro político, ¿no? Que permite establecer algún paraguas que facilite instancias de diálogo, por ejemplo, con China, pero que no explican la integración, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hoy estamos transitando es un proceso de atomización de esa integración en un proceso regional, digamos, global de mayor inestabilidad de los sistemas multilaterales, ¿no? Digo, la OMC como forma de gestionar el comercio global, bueno, no estaría jugando un rol muy importante en esta coyuntura. Claro. Gonzalo, ¿vos qué mirada tenés? La integración en primer lugar, es una integración territorial. Nos integramos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, y son los que están cerca. No nació una integración con Costa Rica en primera instancia. Entonces la cuestión territorial y que estamos cerca es el fundamento. Y creo que estaba bueno avanzar y pensar en ampliar los socios, como pasa con Bolivia, como en Venezuela, que está suspendida, pensar en la integración de nuevos socios, ser flexibles en el modelo. Y creo que ahí puede ser un camino interesante y de asociación, y ahí a pensar la asociación con China, con ASEAN, con otras regiones también, cómo es la cooperación entre Mercosur y la Unión Africana, o sea, cómo pensar creativamente también y sin modelos capaz impuestos de integración con experiencias previas. Claro, en eso de pensar creativamente me detengo sobre un punto que es, en este momento da la sensación de que hay ciertos cambios en la forma en que se negocia con respecto a lo que se negociaba en décadas anteriores, ¿no? Como que esos
grandes acuerdos de libre comercio en todos los puntos parecieran estar bastante más limitados y tal vez hay más lugar para discutir y debatir acuerdos sobre algunos puntos o sectores específicos, ¿no? También. Sí, la propia experiencia de los BRICS es una experiencia en ese sentido muy interesante para pensar, también para escalas más chicas, ¿no? Digo, si uno piensa el caso de los BRICS, digo, son países que tienen un conjunto de elementos muy divergentes entre sí, ¿no? Desde el sistema político, desde cómo se posicionan frente a otros conflictos, ¿no? Digo, y sin embargo, establecen algunos mínimos requisitos y algunos mínimos criterios para decir sobre este punto, sobre este punto y sobre este punto, establecemos acuerdos. ¿Por qué es valioso el acuerdo? Porque nos permite acumular poder, porque nos permite dinamizar algunos sectores de nuestras economías, porque nos permite en algunos temas pararnos de forma conjunta, por ejemplo, en la discusión sobre cuál es la moneda de intercambio a nivel global, ¿no? Entonces me parece que esos tipos de experiencias también sirven para pensar nuestra región. En nuestro caso tenemos un instrumento para eso, que a veces nuestros gobiernos se olvidan bastante, que es la ALADI, ¿no? Que de hecho el Mercosur es hijo de la ALADI, es hijo de un acuerdo sectorial que es lo que permite la ALADI, y en verdad posiblemente sea hoy por hoy una herramienta que permitiría establecer no ir a un esquema de grandes acuerdos ni grandes procesos de liberalización de la totalidad del código aduanero de un conjunto de países, pero sí establecer acuerdos sectoriales que el marco de la LADI lo permite. Claro. Ahora, da la sensación que algunas veces la discusión dentro del Mercosur se termina dando más en términos ideológicos que pragmáticos, ¿no? Obviamente están esos componentes ideológicos, pero también hay actores en concreto. Digo, si uno piensa la relación entre Mercosur y China, digo, hay actores económicos de la región que se ven beneficiados por esa relación, por esa profundización de esa relación, y otros que no, digo, porque efectivamente el Mercosur en los últimos años ha modificado una parte sustantiva de su comercio intrarregional por comercio por China. Entonces ahí hay actores, empresas vinculadas, por ejemplo, con Línea Blanca, brasileñas o argentinas que tenían su principal destino de exportaciones la región y que hoy tienen esa complejidad de competir con China. Entonces, digo, en ese proceso hay una dosis de la dimensión ideológica, de la dimensión de cómo cada uno de los países de la región se posiciona respecto de China, como lo mencionaba Jorge por el caso de la posición de Paraguay, pero también hay elementos de la praxis de la política y de los actores económicos, ¿no? De la tensión entre campo-industria, por simplificarlo, ¿no? Claro. Y lo que no termina de aparecer es un proyecto demasiado claro de cómo, porque pareciera que hay cierto nivel de coincidencia en que el Mercosur debe transformarse, ¿no? En que debe dar otro salto, en que en estos primeros 30 años, efectivamente, sobre todo en la primera etapa, hubo un crecimiento del comercio bastante fuerte, bastante extendido, y ahora hay cierta coincidencia en que el Mercosur debe transformarse. Lo que no hay coincidencia es, tal vez, hacia dónde, ¿no? Bueno, ahí pensar la relación con China puede ser un camino, una orientación hacia donde queremos enfocarlo o hacia otras regiones, como planteaste lo de la Unión Europea. Y ahí me parece que planteaba lo de la relación entre campo e industria, que internamente nos debemos esos debates para poder salir afuera a plantear, por ejemplo, qué vínculo... Igual hay como una falsa dicotomía. Una dicotomía total, obvio. Eso. Pero digo, ahí vos lo que tenés es, digamos, ese debate que vos decís, es un debate que se salda internamente o te lo saldan por fuera, ¿no? Digo, en la medida que se profundice el acuerdo con la Unión Europea va a establecer un modelo productivo para la región. Para el Mercosur. Para el Mercosur. Y entonces, en ese desafío que va a incluir, digamos, una dimensión muy vinculada con la transición energética, muy vinculada con la producción limpia, ahí posiblemente China puede jugar un rol clave como proveedor de esa tecnología para ser parte de ese salto tecnológico. Welber, y mientras recién mencionábamos que Argentina tiene quizás una postura más rupturista, o el gobierno argentino en este momento, Brasil está tratando de impulsar la unidad del Mercosur y tratando, en todo caso, de potenciar la competitividad, ¿no?, de los actores del bloque.
¿Cómo ves estas diferencias que hay hoy por hoy entre el planteo argentino y el planteo del gobierno de Brasil? Bueno, hubo muchos cambios en la historia. Hubo momentos que Brasil tenía más entusiasmo, que Argentina tenía más entusiasmo con el Mercosur. La verdad es que ahora hay poco contacto de alto nivel entre Argentina y Brasil, pero de otro lado estamos avanzando en acuerdos extrarregionales. Yo creo que el acuerdo reciente con EFTA, con los países de EFTA, y la perspectiva de un acuerdo con la Unión Europea ha cambiado un poco el interés y ha crecido el interés en los sectores privados de Argentina y de Brasil de avanzar con acuerdos y presentarse como un bloque a estos acuerdos bilaterales, que al final van a tener muchísimo impacto, sobre todo el acuerdo con la Unión Europea. Además, hemos cerrado el acuerdo con Singapur. Hay una negociación en curso con los Emiratos. Todos estos son sectores de países que pueden hacer una atracción de inversión regional para los países del Mercosur. Y ahí creo que hay un interés común de Brasil y de Argentina. Jorge, y por fuera de la cuestión comercial, ¿en qué otras áreas crees que hay potencial, ¿no?, para incrementar la cooperación entre el Mercosur, los países que componen el Mercosur, y China? Bueno, es importante que, en primer lugar, que nos pongamos de acuerdo, como decía, como bloque, de qué vamos a hacer con China en conjunto. Y hay cuestiones también culturales. Yo creo que yo viví en China, tuve la oportunidad de vivir en China unos años y conocer bastante. Y me doy cuenta que un tema muy olvidado, muy rezagado, hablando con empresarios, es el aspecto cultural. Cuando que para los chinos es un aspecto importante, ¿eh? El soft power que ellos utilizan, China no conquista el mundo enviando, digamos, tropas, ejércitos o metiéndose en asuntos internos de países, pero sí lo hace con el comercio, pero también con la cultura. Entonces yo creo que el entendimiento pasa también por tratar de acercarnos más a ese gigante. Veo ejemplos fuera de la región como la de Chile, por ejemplo, muy avanzados. Los chilenos están muy avanzados en lo que son acuerdos en el área cultural con China. Y eso tiene un impacto después en la economía, porque vemos que ellos tienen tratados de libre comercio, lo que tienen más antigua data, digamos, en la región, en América Latina. Y también veo muchas sinergias entre empresas chilenas o toda la región andina con China. Entonces, yo considero que el aspecto, aparte de la parte comercial, es importante también el aspecto cultural. Deberíamos de tratar de esforzarnos para que haya más un acercamiento entre chinos y mercosurianos, por así decirlo. Claro. Gonzalo, vos venís trabajando mucho en ese aspecto desde el lado académico, ¿no? Sí, como decía Jorge, el ámbito educativo, también el Mercosur, intramercosur, es uno de los ámbitos que ha avanzado mucho el ámbito de la cooperación educativa y de consenso de políticas públicas educativas en el ámbito del Mercosur. Si no tenemos una investigación conjunta sobre las posibilidades de inversión en infraestructura, va a haber inversión que la decida quien establezca la política. Claro. Me parece que ahí el ámbito educativo, de investigación, de desarrollo, de cooperación entre universidades y áreas y agencias como el CONICET, como nuestras áreas que trabajan mucho en la región del Mercosur, salgan a cooperar con China para generar nuestras propias herramientas concretas de resolver estos conflictos económicos, políticos, técnicos. Si tenemos proyectos de energías renovables, por ejemplo, de China en el Mercosur, vamos a tener que tener técnicos capacitados en la gestión de esa tecnología. Para que la transferencia tecnológica ocurra, tiene que haber alguien que la pueda transferir y alguien que la pueda recibir. Claro. Y en ese sentido me surge un debate que justo hoy lo venía charlando, porque muchas veces se plantea el problema de las exportaciones o de la primarización de las exportaciones argentinas como un problema comercial. Y no sé qué piensan ustedes, pero a mí me da la sensación que es más un problema productivo que un problema comercial el que tiene Argentina en ese punto. Sí, vender los productos del campo no es un problema. El problema es lo que dejamos de hacer. Ojalá se venda mucho más commodities, mucho más
productos del campo. El problema es lo que dejamos de hacer, por ejemplo, de generar conocimiento para agregar valor a lo que vendemos. O sea, la idea sería tener un patrón de desarrollo donde la venta de commodities y el campo cumpla un rol dentro de un engranaje y una economía que funciona de una determinada manera. El sistema económico internacional ya está armado, funciona de determinada forma para tener ingresos y nosotros en los países de Mercosur vivir mejor, que es lo que estamos buscando finalmente, tener más acceso a bienes, servicios y conocimiento, en la búsqueda de socios extrarregionales, también buscamos que ambos mejoremos en la calidad de vida. Eso tiene que estar acompañado de un camino donde el campo mejore las commodities, las materias primas, pero hasta se reinvierta ese dinero de las exportaciones en generar mayores capacidades para vivir mejor. Porque un poco el punto era, no vendemos más y productos más complejos, por así decirlo, porque no tenemos clientes o porque sencillamente no los producimos. No, a ver, está claro que nosotros tenemos una capacidad competitiva bestial en lo que tiene que ver con productos de origen agrícola, ¿no? Ahora, el primer problema es que esos productos de origen agrícola no generan mano de obra para el conjunto de la población, ¿no? Y ahí tenés un problema, ¿no? Porque además hay algunos estudios muy buenos de algunos colegas en donde hacen una comparación muy sencilla de los países que venden esencialmente commodities y, por ejemplo, la exportación de soja es de lo que genera per cápita es mucho menos de lo que genera, por ejemplo, el cobre para Chile, ¿no? La relación es 3-1. ¿No? Entonces, en términos de ingreso de dólares, más allá de cuánta mano de obra ocupa ese sector. Entonces, por un lado tenés ese problema. El segundo desafío tiene que ver con esto que vos decís. Digo, la capacidad productiva tiene que ver con cómo recuperamos cierta innovación que obviamente en un mundo como el que estamos transitando no podemos esperar que esa innovación solo sea por producción y por el aparato científico-tecnológico de nuestra región, sino que necesita trabajar con otros, ¿no? Y ahí es donde China, por ejemplo, juega un rol clave. Welber, ¿y en qué sectores en específico crees que Brasil tiene oportunidades para incrementar tanto el comercio como el flujo de inversiones con China? Bom, Brasil hoje já tiene China como su principal parceiro comercial. Hoy 30% de las exportaciones brasileñas se van a China. Y ahí están muy concentrados en pocos productos básicos. Brasil exporta mucha soja, exporta hierro, exporta minerales, exporta carnes, carne de pollo, pero hay una posibilidad muy grande de crecer las exportaciones brasileñas, no solo en alimentos, hay también una posibilidad de crecer, por ejemplo, la integración de cadenas productivas. Y esto debe pasar ahora con la inversión que China está haciendo en Brasil en la producción de coches, por ejemplo. Hay 2 grandes fábricas chinas que se van a instalar en Brasil y esto va a permitir un crecimiento del comercio de bienes industriales entre los 2 países. China es un mercado en expansión. Hasta el consumo de café, que no es una tradición en la cultura china, se está expandiendo mucho en los últimos años. Entonces hay una perspectiva en todo lo que es la contribución de la exportación brasileña en alimentos, en minerales, pero también tenemos que llamar la atención para servicios, y el turismo chino es uno de los más crece en el mundo, y también para el sector de integración de producción industrial. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Encantado, un gusto, a las órdenes. Un saludo. Welber, también muchas gracias por participar de este programa. Fue un gusto participar, muchas gracias por la invitación. Emanuel, te agradecemos muchísimo tu presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vos por la invitación. Y hasta aquí hemos llegado con este nuevo programa de diálogo CGTN en español, hoy analizando a fondo los 30 años de historia del Mercosur, el presente, el futuro y también su relación con China. Nos reencontramos en un nuevo diálogo CGTN en español.